Bien, buenos días. Les decía, mi nombre es Octavio Vado y me toca estar el día de hoy platicando con ustedes acerca de argumentación y democracia. La verdad es que creo que es un tema de suyo bastante interesante. Y bueno, si no me equivoco, es la primera vez que me toca estar con ustedes en esta emisión del diplomado, entonces simplemente platicarles un poquito la dinámica que quiero seguir. Quisiera pedirles que me permitieran hacer una serie de consideraciones, de reflexiones, y hecho lo cual eh, tendría yo la oportunidad, miren, ya entró aquí la otra, la pantalla, permítame un segundo. Perfecto, Oscar Luis, ¿me escuchas? Perfecto, bueno, decíamos, de pedirles que me permitan hacer una serie de consideraciones, de desarrollar algunas ideas, para que a continuación, más adelante, dejemos la oportunidad de algunas preguntas. Se vale, desde luego, que ustedes me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario. Esto es, desde luego, perfectamente válido, ¿no? Bueno, lo único que les pediría, bueno, pues es el respeto común que tenemos en cualquier salón de clases. Yo no tengo problemas si me dicen licenciado, maestro, doctor, o si me dicen van. La gente normalmente me dice van, ¿no? Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. A ver, argumentación y democracia. Argumentación y democracia implica preguntarnos y plantearnos, ¿no? Digamos, las dos preguntas históricas, que siempre son las preguntas desde las cuales nosotros tenemos que partir. ¿Qué es argumentar? ¿Para qué sirve argumentar? ¿Y qué es la democracia? ¿Y para qué sirve la democracia? Ahora bien, para hacer esto, me parece que tenemos primero que preguntarnos acerca de lo que es específicamente democracia, porque la argumentación en este sentido, o digamos para esta sesión, se convierte en una herramienta de la democracia. Por lo tanto, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es democracia y para qué sirve? La realidad es que es una pregunta que ha admitido, que puede admitir, estaría intentado decir innumerables soluciones o innumerables respuestas, porque la democracia es un objeto intelectual que ha sido analizado desde tan diversas perspectivas que se han dado distintas respuestas. Y es muy importante porque al ser el sustantivo determina al adjetivo, ¿no? Necesariamente, o sea, el adjetivo califica al sustantivo, pero es el sustantivo el que de alguna forma determina el segundo. En ese sentido, entonces, tal vez en todas las formas o en todas las ideas de democracia podamos encontrar alguna referencia a ese ente colectivo que se le llama pueblo. Por otra parte, la verdad es que el término pueblo en la actualidad, ustedes lo saben, genera cierto resquemor, ¿no? Que pueblo suena a populismo y populismo lo identificamos con algo malo. Yo creo que el pueblo, como concepto, es el sujeto de la historia, ¿no? Pero que también es, desde luego, un sujeto sociológico. O sea, yo creo que no deberíamos tener mayor problema en utilizar como categoría la noción pueblo. Pero por aquello de que pueda generar algunas inquietudes o resquemores, si quieren podemos decir ciudadanía. No es exactamente lo mismo, desde luego, pero bueno, para efecto de esta sesión creo que podríamos utilizar pues el concepto ciudadanía. Decíamos entonces que la democracia de alguna otra forma implica la participación popular o, si esto nos saca urticaria, la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, ¿no? Esa, digamos, como el core, como el centro de la idea democrática. Pero fuera de eso, es muy complejo tratar de establecer, casi imposible, una definición específica
de democracia. Entre otras razones, y a mí me parece la principal, porque la democracia necesita adjetivos. Si nosotros no adjetivamos a la democracia, probablemente estemos hablando de algo tan absolutamente genérico que sea inentendible. Y yo sé que en este momento cualquiera de ustedes me podría levantar la mano y decirme, oiga, doctor, ¿por qué usted no ha leído ese ensayo de hace como 20 años por una democracia sin adjetivos? Y diré, sí, claro que lo he leído, como seguramente ustedes. Pero me parece que sí necesitamos adjetivar a la democracia. Ahora, este adjetivo es relevante porque dependiendo de la democracia de la que estemos hablando, eso va a determinar la argumentación que se va a utilizar. Ahora, si quisiera relacionar en este momento por primera vez argumentación y democracia. Y decir que en buena medida la democracia es una práctica argumentativa. En buena medida, hacer democracia es argumentar. ¿Por qué? Porque la democracia nace hablando, ¿no? La democracia nace hablando. No es posible pensar en democracia sin comunicar. No es posible pensar en democracia sin la búsqueda de la persuasión del otro. Se ha dicho que la democracia nace en Grecia, ¿no? Hay por ahí algunos estudios, algún libro de John King sobre la historia de la democracia que dice que no, que parece ser que ya en la Persia antigua había algunas prácticas que hoy en el Egipto también tenían algunas cosas que pudiéramos llamar democráticas, pero la realidad es que son, digamos, vestigios arqueológicos que se han encontrado que nos hacen pensar eso, pero que no podríamos tener una absoluta certeza. En todo caso, sí sabemos que la democracia en la antigüedad implicaba un diálogo, ¿no? Un diálogo entre ciertas personas consideradas como sujetos de derechos políticos, pero también como objeto del Estado, o sea, ciudadanos. Y aquí uso, no uso el plural masculino, sino uso ciudadanos por referencia a los hombres, que eran los hombres libres del lugar que podían participar en la toma de decisiones. Ahora, esa toma de decisiones, ¿cómo se daba? Pues hablando. Esencialmente hablando, esencialmente dialogando. Entonces, ahí encontramos una primera relación entre argumentar y la democracia. Pero me tengo que regresar en este momento a los conceptos de democracia. Y entonces podemos hablar de muchos conceptos. El politólogo italiano, ay, se me acaba de ir el nombre ahorita, perdón, memoria moscovisi, Leonardo Morri, ¿no? A quien entrevistamos en el penúltimo número de la revista Justicia Electoral, nuestra revista que seguramente ustedes la han visto. Leonardo Morri, en un muy interesante libro que se llama Cambios hacia la democracia, habla de 11 tipos de democracia. Y hay autores que llegan a hablar hasta de 50 tipos de democracia. Y la realidad es que una de estas visiones de la democracia pone el acento en cosas distintas. Entonces, podemos pensar en la democracia liberal, ¿no? Que es esencialmente la democracia representativa. La ciudadanía elige a sus representantes y una vez electos o electas las y los representantes, toman decisiones políticas, ¿no? Democracia representativa, la clásica democracia liberal, que implica libertad de expresión, formación de partidos políticos, la prohibición de la persecución por cuestiones políticas, entre otras cosas. Bueno, tenemos esta democracia, pero tenemos también la democracia participativa, que es la que implica que la ciudadanía, de manera directa e inmediata, decisiones políticas. Por ejemplo, en un referendo, decisiones políticas que tienen que ver con la reforma de la Constitución, una ley, un reglamento o la creación de alguno de estos nuevos instrumentos legales desde cero. Tenemos también de la democracia participativa el plebiscito. La ciudadanía decide acerca de cuestiones de obras públicas o de políticas públicas. En la democracia participativa, como será evidente para ustedes,
plebiscito y referendo a nivel federal se conjuntan en México en una sola figura, que es la consulta. Y tenemos también, por ejemplo, la revocación de mandatos. Entonces, en la democracia participativa es la ciudadanía la que toma decisión política. Tenemos a ver la democracia deliberativa, que es muy importante para efectos de nuestra sesión. La democracia deliberativa no es la ciudadanía quien decide, o no es el pueblo quien decide, quien toma la decisión política, sino que participa en la deliberación, participa en la discusión, aunque la decisión final la toma una autoridad. Y ahí tenemos ejemplos como el Parlamento abierto, ejemplos como los cabildos abiertos. Tenemos como figuras de la democracia deliberativa. Pero también tenemos, por ejemplo, la democracia comunitaria, ¿no? La que se da en el seno de nuestras pueblos y comunidades indígenas y en su caso pueblos y comunidades afromexicanas, que también parte de ideas distintas y tiene otras autoridades diversas a las que tradicionalmente estamos acostumbrados y acostumbradas. Entonces, tenemos también otras formas de la democracia. Por ejemplo, hay quien habla, en particular en Europa del Este, estoy pensando en Víctor Orbán, por ejemplo, del concepto de democracia liberal, ¿no? O sea, de esta idea de que puede haber una democracia sin los valores del liberalismo occidental. Y como será evidente para ustedes, este concepto de democracia liberal pues ha sido sumamente cuestionado. La verdad es que muchos pensamos, y me adscribo pues a esta corriente de pensamiento, que eso no es democracia, que es otra cosa, que es una forma de autoritarismo disfrazada, pero que eso no es democracia. Tenemos, por ejemplo, la democracia plebiscitaria, ¿no? Donde constantemente, todo el tiempo se está apelando al pueblo como sujeto histórico y como sujeto político para que tome decisiones. En cada uno de estos modelos o en cada una de estas formas distintas de entender la democracia, y conste que solo he mencionado algunas de las muchas que hay, la argumentación cumple una función distinta porque el público es distinto y por lo tanto se construye de una manera diversa que como sucede en las otras figuras. Por tanto, entonces, dependiendo de lo que entendamos como democracia, vamos a poder definir cuál es el papel de la argumentación en la misma y cómo se relaciona. A esto habría que sumar algunas otras posturas que son muy importantes, particularmente en México. Yo quisiera hablar de dos. La postura ferrayoliana, la postura garantista, pero también la postura de la democracia dialogante o deliberativa de Carlos Santiago Lin y de Roberto Gargael. Y empezaría hablando entonces de Ferrayoli, que bueno, ¿cuántas veces a Ferrayoli le pasa como Kelsen en México? O como a Dios. O sea, todo el mundo habla de, pero nadie lo ha visto. O sea, lo que quiero decir es que muchas veces nos topamos con autores o con autoras de las que alguien dice, es que fulano dice tal cosa. Y no es cierto, nunca la dijo, ¿no? Entonces, de repente, cuando alguien hace alguna afirmación, es que fulano opina, es que sotana dice que, eso uno tiene que preguntarles, oye, ¿y dónde lo dijo? ¿En qué conferencia? ¿En qué libro está? ¿En qué artículo? Entonces, cuando hace uno eso, uno ve que la gente se pone, como decía el piporro, ¿no? Sude y a pasar aceite. Porque muchas veces lo que se hace es simplemente la cita sin tener realmente los datos más consistentes. Yo me voy a referir a tres textos o digamos, de lo que voy a hablar, se basa en tres textos fundamentales de Luigi Ferrari. Uno, aquel escrito acerca de derechos fundamentales que aparece en la compilación publicada por Trota y editada por Miguel Carbonell, que se llama Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. El segundo texto al que en el que me baso se llama Epistemología Jurídica del Garantismo, que es un espléndido libro, no muy conocido, publicado en México por Trota, un muy buen libro, que digamos es como el antecedente o como las bases que nos permiten entender el tercero que voy a citar, que es un magnum opus, ¿no? Principia Juris. Los tres tomos de Principia Juris. Ferrayoli asume una postura muy interesante acerca de la democracia.
y dice, lo que legitima la democracia no es la decisión mayoritaria, sino el respeto de los derechos de las minorías. Reitero, lo que legitima la democracia no es la decisión mayoritaria, sino el respeto a los derechos de las minorías. Esta, sin duda, es una afirmación sumamente interesante, porque pareciera ser que la democracia siempre ha sido una cuestión de mayorías. Yo estoy seguro que en la mente de varias y varios de ustedes ahorita está la oración de Gettysburg, ¿no? Cuando Lincoln afirma en la consagración es un término religioso, digamos, en la inauguración del cementerio de Gettysburg, cuando Lincoln afirma la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Y que de ahí nos viene muy claramente, se expresa esta idea de las mayorías. Entonces llega Ferrajoli y nos dice, no, el acento de la democracia no puede estar en el elemento mayoritario. El acento de la democracia tiene que estar en el elemento de respeto a los derechos. Si esto es así, entonces parecería que la democracia es reductible a derechos humanos o que el elemento más indispensable son los derechos humanos. Ahora, es evidente que hay una relación tensa, pero necesaria, entre democracia y derechos humanos, ¿no? Sabemos que no puede existir la democracia si no hay derechos. Derechos como la libertad de expresión, derecho al voto, pero vamos, hasta derecho a transitar, ¿no? O sea, cuando no puedes llegar a tu casilla porque no te permiten pasar, pues están violando un derecho que parece que no tiene nada que ver con lo político, pero que sí tiene que ver con lo político, ¿no? Pero por otra parte también, los derechos humanos parece ser la evidencia empírica, sobre todo posterior a 1945, nos lo muestra, parece ser que no puede haber derechos si no hay democracia, que los regímenes totalitarios, autoritarios, una de las cosas que hacen es repeler, repudiar a los derechos, porque los derechos se oponen, entre otros, contra el Estado. Entonces, Ferrajoli lo que nos dice es, en esta tensión constante entre derechos y democracia, lo más relevante, entre derechos y mayorías, lo más relevante es el respeto a los derechos humanos, sobre todo en su vertiente de derechos individuales, en su vertiente de derechos de las personas. Desde luego, esta idea será claro y evidente para ustedes, nos presenta una serie de complejidades. Porque si esto es así, entonces, la mayor parte de la actividad estatal o democrática no va a ser en las elecciones, sino va a ser en los tribunales. Son los tribunales decidiendo, porque son los tribunales los que deben tutelar derechos, ¿no? Ahora, como será evidente para ustedes, mientras más derechos, más tribunales. Mientras más derechos y más tribunales, ¿qué hay menos? Decisión popular. ¿Estamos de acuerdo? Menos decisión popular. Entonces, en la tensión constante entre democracia y derechos, Ferrajoli apuesta claramente por los derechos. Pero decía yo que tenemos otras posturas. Yo no quiero presentar algunas visiones más radicales de la democracia, sobre todo porque me parece que no aplican para el caso mexicano, ¿no? Entonces quiero pensar en la democracia deliberativa que plantean, por ejemplo, Carlos Santiago Nino o Roberto Gargarella. Y es cierto, voy a hacer un comercial. Saben ustedes que tenemos en la Escuela Judicial un canal de YouTube donde tenemos un programa que se llama ¿Por qué leer A? Busquen ahí en nuestro canal ¿Por qué leer A? Y tenemos dos programas que les pueden servir o que les pueden resultar interesantes, ¿no? Uno con Roberto Niembro acerca del pensamiento de Roberto Gargarella y otro con Roberto Gargarella acerca de Carlos Santiago Nino. Bueno, saben ustedes la importancia de Carlos Santiago Nino en el derecho y en la democracia en América Latina, ¿no? Sobre todo ahora que está tan de moda esta película argentina de 1985. Ahí hay claves que son interesantes. Bueno, decía yo, este planteamiento diverso lo que te dice es, no, a ver, no todo debe o puede ser decidido por los tribunales. También las mayorías, o sea, también el pueblo, o digamos la ciudadanía, puede tomar decisiones morales acerca de los derechos.
no solo es la judicatura la que puede tomar decisiones morales, vamos a decir así, correctas acerca de los derechos. También puede hacerlo la ciudadanía. Ahora, para que lo haga la ciudadanía, se requieren una serie de condicionantes, ¿no? Por ejemplo, que la ciudadanía pueda estar realmente informada, que la ciudadanía participe en los procesos de toma de decisión, que se respeten sobre todo los derechos de participación, que se garantice que todas las voces que quieren aportar algo a la discusión lo puedan hacer. Y entonces, ahí sí vamos a poder hablar de una democracia deliberativa entendida, diría yo, como una democracia dialogante, donde puede ser que en ocasiones la última palabra la tengan los tribunales, pero que en ocasiones la última palabra la tenga el Congreso, pero que en ocasiones la última palabra la tenga una decisión popular. Este modelo de democracia deliberativa no plantea que todas las decisiones deben ser tomadas por el pueblo, porque ahí se distingue del tercer modelo que quiero precisar, que es el de la democracia plebiscitaria. En el modelo plebiscitario de democracia, básicamente lo que se afirma es que el pueblo es absolutamente soberano y que puede tomar, mediante estos mecanismos de participación ciudadana, la decisión que quiera en el momento que quiera, ¿no? Como pueden ver ustedes, hay diferencia entre estas tres posturas. O sea, la postura de prácticamente identificar democracia con derechos de Ferrajoli, una postura intermedia de la democracia deliberativa y en el otro extremo, digamos, una postura de la democracia plebiscitaria. En ese sentido, entonces, podríamos decir que son distintas opciones que podemos, de las que podemos nosotros también tomar una posición. Yo lo que diría en este momento de la sesión sería lo siguiente: preguntarte a ti, ¿cuál es tu concepto de democracia? ¿Tú para qué crees que sirve la democracia? ¿Qué es y para qué sirve la democracia? Esas son, insisto, las preguntas epistemológicas fundamentales. ¿Qué es la democracia y para qué sirve la democracia? Y a partir de esas preguntas podemos ir construyendo lo demás. Me paso ahora a hablar de argumentación. Argumentar, a final de cuentas, ¿qué es? Es dar razones, ¿no? Eso es argumentar. Ahí tenemos que distinguir entonces entre dos conceptos: interpretación y argumentación. Interpretar es dotar de sentido o encontrar el sentido en un objeto, que puede ser un hecho de la naturaleza, que puede ser un hecho humano, que puede ser una afirmación, que puede ser un texto. Pongamos ejemplos. Cuando las culturas más antiguas pues veían que hay un trueno, interpretaban de cierta manera ese trueno, ¿no? Entonces, si no estaba lloviendo y de repente de la nada, ¡pum!, hay un rayo, pues era un mensaje del Dios del rayo. Esa era una interpretación, una lectura de ese hecho que acababa de acaecer. Por ejemplo, los romanos quedan muy dados a interpretar los horarios. Yo recuerdo templos que tenían pollos, ¿no? Un pollo loco, a los pollos hermanos, pollos vivos. Y entonces, por ejemplo, cuando venía una batalla, dependiendo si los pollos comían o no, se interpretaba si los romanos iban a ganar esa batalla. Entonces, será una interpretación consistente en el presencia de los pollos. Hoy nos puede parecer esto lejano, incluso hasta primitivo, pero no es un poco el horóscopo, no es un poco las cartas astrales. Yo recuerdo a alguien de hace ya muchos años que cuando iba a contratar a una persona que trabajaría con esta persona, le pedía su carta astral. Y entonces le mandaba a hacer la carta astral. O sea, no era de que llegaras tú con solicitud de trabajo y tu carta astral, sino que te entrevistaba y te mandaba a hacer la carta astral, porque tenía que ver si había coincidencias con tu propia carta astral. Bueno, son interpretaciones, ¿no? Son interpretaciones. Pero vayan a cosas un poco más complejas. Los hechos de la realidad se interpretan. Y entonces voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la cuestión electoral, ¿no? Para irnos acercando
acercando la democracia. Hace algunos años, en un evento de campaña, no diré la ciudad, pero era Morelia, no diré la candidatura, pero era la presidencia municipal, está el candidato y al final del evento, es un evento público, entonces está el maestro de ceremonia, está hablando y todo. Y el maestro de ceremonia dice, bueno, ya hablamos, despedimos, hay que nos acompañar, ¿qué tienen que decir? El chiste es que culmina el evento, pero cuando culmina el evento, sucede lo siguiente. El candidato está, digamos, en la mesa del presidio. En la primera fila está su mamá del candidato. Y entonces, concluye, pero, o sea, cuando ese concluye, la gente sigue años, y la madre se levanta, se acerca al hijo, que es el candidato, y le da la bendición. En un acto que todo el mundo ve, porque imagínense, vamos a actuar, ¿no? Con esto cumplimos nuestro evento, compañeras, compañeros, no te olviden el día de la elección. Y en ese momento se para la mamá y le da la bendición al hijo. Es un hecho que requiere una interpretación, ¿no? ¿Por qué? Porque como será evidente para ustedes, esto fue denunciado ante los tribunales como uso de propaganda política con uso de elementos religiosos. Y entonces tenemos en los tribunales que interpretar el hecho, ¿no? A ver, ¿es un acto político? ¿Es un acto de campaña? Sí. O sea, el acto acababa de terminar, pero aquí estaba la gente, ¿no? Ahora, dar la bendición es un elemento religioso, es difícilmente podemos interpretarlo de otra manera, ¿no? Yo me acuerdo, hay una película mexicana que me gusta mucho, igual y la conozco, se llama Los Hermanos del Hierro. ¿Alguien la ha visto? Los Hermanos del Hierro. Una película de los años 50, inicios de los 60. Digo, yo sé que aquí quien habla de cine y derecho es José Ramón Narváez. Permítanme por un momento entrar en los terrenos de José. Esa película tiene la que para mí es la escena más fuerte del cine mexicano. Y no es una escena violenta. Son dos hermanos que van a salir a buscar, ya localizaron, y van a ir a matar al asesino de su padre. Ese es el contexto de la escena. La madre los ha educado toda la vida, al padre lo matan enfrente de ellos. La madre los ha educado toda la vida en que deben de vengarse, ¿no? Y entonces, en particular, el hermano mayor, que es Antonio Aguilar, pues es como el más reposado, y el hermano menor, el otro alemán, de plano se le van las cabras, digamos, en el pueblo. Entonces, van de salida a matar a esta persona, ¿no? Al asesino de su padre, que por cierto es Ignacio López Tarso. Y entonces la madre, que es Columba Domínguez, en la entrada del jacal, pasa el hijo mayor, el hijo menor, y le da la bendición, se le hizo baja la cabeza y recibe la bendición. Y pasa el hijo mayor, que es Antonio Aguilar, y le va a dar la bendición, y no se la recibe. No se la recibe. ¿Se imaginan un hijo o hija mexicanos que no reciben la bendición de la madre? Que se niegan a recibir la bendición de la madre. Porque yo he visto ateos que cuando la abuelita les va a dar la bendición, lo que estoy tratando de decir entonces es que es una figura religiosa. Dar la bendición es un hecho religioso. Es un símbolo, un signo religioso. Ahora, esto lo vuelve un acto de campaña donde se utilizaron elementos religiosos. Y entonces, como podrán ver ustedes, para resolver este asunto, tenemos que interpretar, por un lado, los hechos y por otro lado, las normas. Tenemos que asignarle sentidos a los hechos o encontrar sentido en los hechos y asignarle sentido o encontrar sentido en la norma. Porque el hecho es la bendición y el contexto en el cual se da. La norma es la separación iglesia-estado, que ni siquiera es un principio de la materia electoral, ¿no? Es un principio fundante, es una decisión fundamental del Estado mexicano, la separación de las iglesias y el Estado. O, como decía don Jorge Carpizo, y permítanme citarlo así, la supremacía del Estado sobre las iglesias. Entonces, se tiene que interpretar ese sentido. Una vez que se interpreta el sentido, se tiene que argumentar. Esto es, dar buenas razones de la asignación de sentido. Se supongan
que en este caso concreto el tribunal diga, como dijo, pues no es propaganda religiosa, no es un acto, no es propaganda política con contenido religioso, no es un acto imputable al partido o al candidato. ¿Pero por qué? Sí sucede, o sea, esa es la interpretación. Si sucedió el hecho, sí sucedió. Estaban terminando, sí estaban terminando. Ahí estaban todos, sí, ahí estaban todos. Se publicó en los medios, sí, todo el mundo se dio cuenta. Entonces, ¿cómo me dicen que no? Y aquí viene la argumentación. Porque la madre del candidato no es militante del partido, no es dirigente del partido, no era la encargada del evento. La madre del candidato era simplemente la madre del candidato que estaba asistiendo a un acto, como cualquier otro asistente. El ser la madre del candidato no le da per se una función dentro del partido, no la vuelve representante del partido, no la vuelve organizadora del evento. Es simplemente una asistente más, que resulta la madre del candidato, pero nada más. Ahí encontramos, si me permiten decirlo, y si he podido ilustrarlo con claridad, la diferencia entre interpretar y argumentar. Como pueden ver ustedes, la argumentación, y esto ya lo saben, es dar razones. Ahora, no toda razón es convincente, ¿no? Sino que la razón está determinada por o su fuerza de convicción está determinada por el público que le está escuchando, por el público al que va dirigida. Dicho de otra manera, no le das las mismas razones a un estudiante de licenciatura que a un niño o una niña. Y eso tiene que ver, y aquí regreso de nueva vuelta al tema de la democracia. Tenemos que hacer dos distinciones. A veces en democracia argumentamos desde y para el derecho. A veces en democracia argumentamos desde y para la política. Y eso implica que la argumentación sea distinta. Quiero regresar entonces en este momento para profundizar en esto a el modelo griego clásico del diálogo, ¿no? Y basarme en particular en la reconstrucción que ha hecho un filósofo americano que se llama Robert Apatow, particularmente en un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El arte del diálogo, de Robert Apatow. El diálogo en el modelo clásico, digamos, en el modelo griego, tiene una serie de elementos que hay que considerar. Primero, el respeto por la otra persona. El respeto por la otra persona. El dialogar parte, en buena medida, de la idea de igualdad. Cuando tú eres una persona superior a otra, tú das una instrucción y no tienes que dar necesariamente las razones de por qué, ¿no? Esto nos pasa mucho con los niños y las niñas, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo de la orden más sencilla que se nos puede ocurrir. No te acerques a la estufa. Vemos que un niño o una niña entra a la cocina y le decimos, no te acerques a la estufa. Pero nosotros no le decimos, mira, si te acercas a la estufa, tienes que tener mucho cuidado, porque fíjate que tenemos una olla con agua porque está haciendo vapor, porque está calentando los tamales del día de la Candelaria y si te caen encima te vas a quemar. Y aquí que terminamos de decir todo este chorro, ya se echó encima la olla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente se da una instrucción. En muchas ocasiones, en las relaciones jerárquicas, lo que se da son instrucciones. ¿Por qué? Porque no estamos en pie de igualdad. Es que todas las personas somos iguales, sí, pero usted da una relación específica y concreta. Simplemente se da la instrucción, ¿no? Cuando a mí me instruyen a dar esta clase, es eso, es una instrucción. Oiga, doctor Vado, tiene que dar tal día de tal a tal hora a tal clase. Perfecto. No me dicen, es que fíjese que hemos estado revisando aquí su currículum y nos parece que de todo el... No, son instrucciones de acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando estamos en un plano de igualdad, no basta con la mera instrucción, porque ahí sí es válido que el otro te diga, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Convénceme, porque la mera relación jerárquica ya no es una razón para actuar. La razón para actuar va a ser la argumentación. Esto es, las razones que me des. Cuando uno estudia entonces la argumentación desde una perspectiva formal, uno observa, por ejemplo, que hay falacias.
¿no? O sea, tenemos la correcta, la adecuada construcción de los silogismos, las formas correctas y adecuadas de argumentar, y tenemos otras que son las falacias, esto es, los errores que no debemos cometer. Pero dependiendo del contexto en el que nos movamos, hablando de democracia y argumentación, puede suceder que lo que en un contexto sea una falacia, en otro no lo sea, o sea admisible en el discurso. Y estoy hablando de esto de la primera parte, que es el respeto por la persona y el respeto por la razón. Voy a poner un ejemplo. La falacia del ataque a la persona, ¿no? ¿Quién se acuerda cómo se llama esta falacia? Cuando atacamos a la persona. ¿Es ad hominem? Exactamente, la hombre. Si estamos en un juicio oral, yo no puedo voltear con el juez o con la jueza penal y decirle, oiga, juez, pero este abogado ya tiene destino. Este abogado ya vio dónde estudió, pero este abogado ve que está tan no se expresa adecuadamente. Esa sería una falacia rótida en un tribunal, ¿estamos de acuerdo? Ahora, sería evidentemente no, es una falacia. Hay un caso que nos lo recuerda Piero Calamandrei, ¿no? De ese libro tan interesante que se llama El eligio de los jueces, escrito por una, donde cuenta que pues, la anécdota de un fiscal que llega a desahogar un juicio y que llega a la audiencia sin prepararse, porque resulta que el fiscal que iba a desahogar la audiencia se tiene que ir a atender otra. Y está esperando en la puerta del juzgado, pero no sabe nada. O sea, el fiscal que está llegando no sabe nada de las. Y en la puerta del juzgado, donde va a entrar a la audiencia, el fiscal que tiene que salir corriendo le entrega un papelito, digamos, las instrucciones. Entonces, cuando se siente y lo ve, el papelito tiene una única instrucción que dice, el abogado de la defensa. Entonces, toda la instrucción, ataca la defensa. O, nos diría Julio César, aplica la domina. En una argumentación jurídica, no es válido la domina. Es una argumentación meramente, es una falacia, es admisible. Ahora, cambiemos y veamos la argumentación del otro lado, en un ejercicio democrático, que sería en un discurso político o en una discusión política. Se utiliza la falacia domina. O, aquí a lo mejor que habría llamar argumento a domina. ¿Se usa la domina? Por ejemplo, ¿dónde? ¿O en qué momento? ¿Dónde lo vemos más? Porque sí lo vemos, pero ¿en qué momento, en qué parte, en qué acto de las campañas es donde más los vemos? En los debates, ¿no? Muchas veces los debates entre candidaturas es lanzarse a la cara a falacias ad hominem. Y entonces, ustedes que están tomando este diplomado de argumentación, también el debate, pueden identificar el ad hominem, entonces dicen, este es un ad hominem, este es otro también, este de aquí y este de aquí. Ok. Y entonces ustedes dicen, esas son falacias y no se deben de tomar en cuenta. Sin embargo, yo les preguntaría, ¿pudiera ser que la ciudadanía que está viendo ese debate los tome en cuenta? Y la respuesta es sí. Ahora, la pregunta que lanzo es, ¿por qué el juez no toma en cuenta la nómina? No lo debe tomar en cuenta, e incluso hasta te puede percibir, te puede amonestar, te puede señalar. ¿Y por qué la ciudadanía sí? ¿Por qué? Y no se vale que me digan, es que mire usted, la mayor parte de la ciudadanía no entiende. No, 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 no vayamos con argumentos de superioridad moral. No somos Mario Vargas Llosa para andar haciendo eso. Entonces, ¿por qué? Porque un juicio, un proceso judicial, y esto tiene que ver con la tutela de los derechos, por eso hablaba yo de derechos y democracia, es un procedimiento regido por la racionalidad. La esencia del procedimiento es la racionalidad. Pero es así que la solución que debe dar el tribunal, pues, debe ser una solución racional, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No se puede dictar una solución irracional, por muy creativo o creativa que se quiera poner quien juzga.
Pero la democracia va más allá de la razón y tiene que ver con la emoción. No sé si se han puesto a pensar en esto, pero para ganar una elección no basta con que tú convenzas a la gente que las otras opciones son las malas. Tienes que convencerles de que tu opción es la buena, pero además tienes que darles una buena razón para salir a votar. Y pensemos así, ¿quién quiere desperdiciar un domingo haciendo filas cuando puedes ir temprano a la barbacoa o a la birria o a las carnitas, cuando puedes irte a comprar unas caguamas para ver el partido, el equipo que te guste, o ver una película en el Netflix, ¿no? En la democracia, la emoción juega un papel fundamental, papel que no tiene en el campo del derecho. Por ejemplo, pensemos en un divorcio. Imagínense que ustedes son jueces o juezas familiares y pensemos que llega la demanda y la persona demanda el divorcio. Y entonces, en el hecho, uno dice, manifiesto que nos casamos el 1 de julio de 2009. Punto y seguido. Y me casé muy enamorado. Vea usted, ofrezco las pruebas. Aquí está el video de la boda, aquí están las fotos. Salgo con ojos de borrego a medio morir. Estaba muy enamorado de mi esposa. Si el juez ve eso, ¿y qué va a decir? Esto no me sirve. ¿Esto qué? Esto es chisme. A mí no me importa cuál fue el estado emocional en el que usted se casó. A mí lo que me importa es que usted se casó. Y eso no me lo demuestra con fotos, eso no me lo demuestra con videos, eso no me lo demuestra con una mirada perdida en lontananza, eso me lo demuestra con el acta. O sea, racionalidad, racionalidad. Pero en la política no todo es razón, también es esencialmente emoción. Y cuando digo política, digo democracia. Lo voy a poner con un ejemplo que a mí me hizo darle el golpe a esto. ¿Recuerdan ustedes que hace algunos años se hizo este famoso referéndum en el Reino Unido acerca de permanecer o no en la Unión Europea, ¿no? Lo que conocimos como el Brexit. Cuando cuando el Partido Conservador convoca a este referéndum, lo que hizo, que fue una pésima decisión, fue acudir a lo nacional para resolver un problema interno. Parte de los conservadores querían que el Reino Unido se saliera y parte querían que se quedara. Entonces, el primer ministro de ese momento, que era Gordon Brown, en lugar de tomar el toro por los cuernos y llevar la discusión hacia dentro de su partido, él era pro quedarse, decide apelar a la ciudadanía como para fortalecerse incluso hacia dentro del partido. Y entonces empieza a dar una discusión donde al inicio parecía con toda claridad que iba a ganar el quedarse, porque había muy buenas razones para quedarse. Y ya sabemos lo que resolvió el pueblo británico. Bueno, el pueblo del Reino Unido. Y en ese momento se da el hecho que voy a narrar, que a mí me pareció muy interesante. Una serie de investigadores de universidades británicas habían estado estudiando el tema de la pesca. Ustedes saben que Inglaterra es una isla, entonces pues, el Reino Unido es una isla. Entonces la pesca es algo muy importante para ellos. Entonces decían, a ver, ¿cómo le ha ido al Reino Unido en materia de pesca desde que estamos en la Unión Europea? Entonces hacen una serie de estudios, comparan tablas, datos estadísticos y demuestran que la producción pesquera en el Reino Unido ha crecido desde que son parte de la Unión Europea. Entonces entrevistan a un pescador y él, pero es un pescador, es decir, literal bajándose de su barco, ¿no? Oye, ¿usted está a favor o en contra? No, yo quiero que nos hagamos del Brexit. ¿Por qué? Porque ahora pescamos menos, porque los tiempos de veda se aumentaron. Y entonces podemos pescar menos. Oiga, pero mire estas tablas, mire estos datos. Aquí en la universidad pongan el nombre de las más grupas del Reino Unido. Aquí se demuestra que pescamos más. Y entonces el pescador dice, pues yo pesco menos. Cualquiera de nosotros diría, ahí hay un defecto en la argumentación, porque no puedes aplicar tu experiencia personal a una generalización. Es una falacia del todo por la parte, ¿no? O sea, sabemos que eso clarísimamente es una falacia. Si soltáramos ese argumento en una discusión racional,
perderíamos. Pero esta es una discusión emocional. Y cuando dice esto, la gente de su barco le hace. O sea, al público no lo convencieron los datos científicos. Al público no lo convencieron los datos estadísticos. Al público le convenció una expresión más emocional que racional que hace una persona generalizando a partir de su propia experiencia. Ahora me van a decir, sí, doctor, pero es que los ingleses están muy lejanos de nosotros. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Seguramente todas y todos ustedes recuerdan a estos dos personajes en los que fue Plutarco Elías Calles, fundador del sistema político tradicional mexicano, y don Daniel Cosío Villegas, ese gran intelectual. En algún momento a finales de los 20, más o menos 28, cuando todavía es presidente de la República, don Plutarco Elías Calles, le encarga un estudio sobre la producción agropecuaria a Daniel Cosío Villegas. Entonces, elabora el estudio y va a presentarlo. Esto lo cuenta el propio don Daniel en sus memorias. Lo va a presentar al castillo de Chapultepec, que era donde residían los presidentes. Y entonces está presentando los datos estadísticos, obviamente en la época anterior al PowerPoint, folios y al precio y todo eso, presentando los resultados ahí enfrente al presidente. Y entonces dice que en promedio la planta del maíz en México crece, vamos a decir, metro y medio. Esta cifra me la estoy inventando, la anécdota no, pero la cifra es metro y medio. Y en ese momento el presidente, fíjense qué presidente, Plutarco Elías Calles, ¿no? Nos interrumpe y dice, no, esto está mal, está mal. Porque miren, aquí en mi finca del Mante, que era un rancho que tenía hacienda propiamente en el Mante y en Tamaulipas, el maíz crece a esta altura, así como 3 metros, 2 metros. Está usted mal. Y entonces Daniel Cosío Villegas reflexiona, dice, ahí entendí la tradición tan mexicana de nuestros políticos de juzgar las cosas no según los datos estadísticos, sino según su experiencia personal. ¿Pero por qué? Porque ahí requerimos la persuasión. Cuando hablamos de una discusión eminentemente jurídica, lo que estamos buscando es una verdad que sea comprobable. Si Oscar dice, yo no estuve en la clase del doctor Dado porque estaba viajando, volé a tal lado, Oscar tendría que tener la posibilidad de exhibir los boletos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces o los videos está subiendo al avión o alguna cosa por el estilo. Entonces estamos hablando de hechos verificables. Pero la argumentación en democracia, lo cual quiere decir la argumentación en la política, no es la argumentación de lo verificable, es la argumentación de lo verosímil. O sea, lo que es creíble, aunque pueda no ser. ¿Por qué? Porque no apela a la razón, apela a la emoción. ¿Por qué apela a la emoción? Porque para que la ciudadanía, yo diría pueblo, pero bueno, para que la ciudadanía, las personas, tomemos decisiones políticas, necesitamos sentirnos emocionadas, emocionados por algo, lo cual implica necesariamente una argumentación de tipo narrativo, o sea, la construcción de una narrativa. La argumentación, digamos, en la vertiente de los derechos, en la vertiente jurídica, y aquí fíjense cómo estoy jugando un poco con Ferrayoli, ¿no? Dicho en buen sentido. Es, decíamos, una argumentación esencialmente racional, que yo tengo que construir en buena medida con las reglas de la lógica formal. Yo sé que el derecho no es una cuestión de lógica formal, pero también sé que se tiene que construir argumentos siguiendo las reglas, por ejemplo, de la construcción de los silogismos, y que la conclusión se sostendrá si deriva de las premisas, y que las premisas se sostendrán si son verificables, o si al menos derivan de un tópico, ¿no? De una convicción generalmente compartida. Eso es en ese lado. Pero cuando pensamos en la argumentación, en los ejercicios democráticos, estamos, decía yo, hablando también a una cuestión de la emoción. Por lo tanto, lo relevante aquí es lo verosímil. Esto es lo que puede ser creíble. Voy a ponerlo con un ejemplo que es el chisme. El chisme. Yo no estoy diciendo, quiero ser muy preciso,
No vayan a salir de esta clase diciendo, el doctor Vado dice que la argumentación en democracia es chisme. No, yo no estoy diciendo que la argumentación en democracia sea chisme. Lo que estoy diciendo es que nos puede servir como un ejemplo. A ver, ¿por qué nos creemos un chisme? ¿Por qué cuando escuchamos un chisme o un rumor nos lo creemos? ¿Por qué? A veces por quien lo dice. A veces por quien lo dice. Y entonces, en la argumentación democrática, en ocasiones lo relevante es el estatus que le otorgamos a la persona que hace la afirmación. O sea, el argumento de autoridad. Que ya sabemos que en el derecho, a veces, casi siempre es una falacia, a veces es un argumento, pero normalmente es una falacia. Es el argumento. ¿Cuáles son los distintos tipos de autoridad que tenemos en política? Bueno, son varios, pero por ejemplo, podemos hablar de una autoridad tradicional, ¿no? O de una persona a quien le reconocemos autoridad moral. Y entonces, en ocasiones, como bien nos dice Julio, creemos que es cierto que no está pintando el marcador, que no está pintando el líquido indeleble en los dedos. ¿Por qué? Porque me lo dijo mi tía que su hijo es amigo de un primo que trabaja de acá en el INE. Y entonces nos parece una fuente fiable, ¿no? Entonces, en ocasiones por eso. En ocasiones porque le reconocemos a esa persona una cierta jerarquía, una cierta posición moral que nos la hace creíbles. En algunos pueblos y comunidades en México, por ejemplo, los padrinos de bodas se convierten en una especie de guías del nuevo matrimonio. Entonces, cuando tienen una bronca, con quien acuden no es con la suegra o con el papá, acuden con los padrinos. Y son los padrinos los que guían, los que aconsejan. Entonces, que te escojan como padrino de bodas implica que te reconocen una autoridad, ¿no? Porque te estoy diciendo, a ti, Oscar, a ti, compañera Piedad, te reconozco mayor experiencia, mayor conocimiento, por eso quiero que seas mi madrina, mi padrino de bodas. No para que me pagues la fiesta, sino para que me guíes, me orientes en los primeros años de mi matrimonio. Entonces, si me dice algo, lo voy a creer, porque estoy reconociendo así. Muy bien, ese es el primer elemento. Ahora, dejando un lado el elemento subjetivo, que es muy importante, ¿cuál es el otro? Tendría yo que decir algo más sobre el elemento subjetivo. Esto implica, fíjense qué interesante, la construcción de una imagen pública. En la argumentación dentro de la democracia juega un papel relevante, no solo lo que se dice, sino quién lo dice y cómo se presenta quien lo dice. Los políticos, las políticas, son gente muy consciente de su imagen pública. Construyen una imagen. Esto tiene que ver con la manera en cómo se presentan, pero también modernamente, por ejemplo, la manera como manejan sus redes sociales. Voy a tratar de poner algunos ejemplos que espero puedan ser muy, muy claros. Pensemos en Winston Churchill, uno de los hombres que mejor supo en la política manejar su imagen pública. Si pensamos en Winston Churchill, ¿en quién pensamos? Probablemente en un señor de sombrero, en un señor de puro, en un señor vestido como a la antigua y que hacía este símbolo, ¿no? Churchill era un hombre que para cuando es primer ministro ya se vestía de forma anticuada y hablaba de forma, ¿no? Sabemos que fue un gran orador y motivador de los británicos en la Segunda Guerra Mundial. Pero el inglés que usaba era un inglés viejo. O sea, él se vestía como un hombre todavía mayor de su edad. O sea, él se vestía, digamos, como una generación atrás de la suya. Y además hablaba con un inglés isabelino. O sea, con un inglés del siglo XVII. Hagan ustedes un ejercicio. O sea, alguien de aquí que diga, no, doctor, yo soy re bueno en el inglés. Ponga a hacer un discurso de Winston Churchill. No digo que no le va a entender, pero se va a tomar como. Y de por sí el inglés es rebuscado. Pues va a tomar con palabras más rebuscadas. Y en alguna ocasión se analizaba esto, ¿no? ¿Por qué? Se le preguntaba, ¿por qué hablaba con un lenguaje, con una forma, con un uso de palabras que ya en 1940 era anticuado? Y la respuesta es muy interesante. La respuesta es la siguiente. Estaban pasando a la época más difícil de su historia. Lo sabían que se lo podían cargar en cualquier momento.
Y entonces él quería recordarles una de las épocas más gloriosas, donde habían sido más fuertes, que eran bajo el reinado de Isabel. O sea, quería invocar a un pasado glorioso. Pero no bastaba con simplemente decirlo, tenía que ilustrar, ¿no? Otro, el ejemplo, el uso de la retórica. Yo dije hace unos momentos que Lincoln nos dio una de las más conocidas definiciones de democracia, ¿no? Quiero que nos fijemos en la frase. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Como definición, es mala. O sea, si nos vemos a la racionalidad de los elementos aristotélicos, género próximo y diferencia específica, no los tiene. Pero ¿cómo es efectiva? ¿No? Todos hemos escuchado y cualquier persona o muchas personas a las que les preguntemos qué es democracia nos va a decir esa frase. Churchill tiene una muy parecida. Cuando habla de la batalla de Londres, de la defensa de Londres cuando intentan destruirla con bombardeos por parte de los pilotos británicos, y él dice, fíjense el juguete, la herramienta retórica. Nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. ¿Se fijan la reiteración? ¿No? En Lincoln es pueblo, pueblo, pueblo. En Churchill es tantos, tantos, ¿no? La reiteración. Son frases mal construidas desde una perspectiva racional, pero sabemos por arte retórico y por psicología que la repetición de las palabras hace que se nos queden y generan una marca. ¿Cuántas veces cuando estás estudiando de chiquito algo lo que haces es repetirlo? Para memorizar, repites, más allá del entendimiento. Entonces, juegan con estos elementos. Saben presentar una cierta imagen pública. Y piensen en cualquier político o política mexicano. Piensen en el que tienen en la cabeza, ¿no? Maneja una imagen. Tiene una imagen. Y el político, para ser creíble, tiene que ser coherente con esa imagen, ¿no? Yo no puedo presentarme todos los días como alguien que come en el mercado, en los puestos, echar un taco de birria, y de repente, después de construir esta imagen, ahora me ven cenando en el Jonal, ¿no? Hay una disonancia. ¿Y cuál es el problema de esta disonancia? Que vuelve poco creíble al emisor del mensaje. Es la misma razón por la que, por ejemplo, nosotros observamos en las campañas ciertas cuestiones reiterativas. A ver, ¿por qué el Tribunal Electoral se ha tenido que pronunciar tanto y tantas veces, por lo menos desde 2014 para la actualidad, sobre la aparición de los niños y niñas en propaganda político-electoral? ¿Y por qué siguen apareciendo? Porque los expertos en comunicación dicen que eso apela al voto. ¿Por qué los políticos y las políticas se siguen presentando tomándose fotos junto a personas adultas mayores? Porque esa es una apelación efectiva al voto. ¿Por qué? A ver, esto todas y todos lo han visto. Viene época electoral, entonces ves el espectacular donde está el candidato con su familia, ¿no? Está con la esposa y está con los hijos. Y de repente tú ya sabes que ese señor ya no vive con esa señora, que esa señora ya tiene otro señor, y hasta los hijos lo están volteando a ver así como, pues en 2 años no te habíamos visto y ya te nos apareces. Pero bueno, es la retórica de la imagen. O sea, el presentarte como un hombre o como una mujer de familia parece que te trae votos. Si lo analizamos racionalmente no tendría por qué ser así, pero si lo analizamos desde la perspectiva de la emoción, entonces tenemos este elemento aquí. Sí, la apelación a la emoción, porque en el modelo clásico del diálogo tenemos un respeto por el otro, un respeto por su razón, pero en política y en democracia también tenemos la necesidad de apelar a lo verosímil. Y aquí regreso al chisme, ¿no? Decíamos hace un momento que el chisme es creíble a veces por quien nos lo cuenta. ¿Por qué también puede ser creíble el chisme? Porque a veces creemos un chisme, más allá de por quien nos lo cuente. Porque suena probable, ¿no? Suena probable. O sea, imagínense que les dijeran, no, yo vi al doctor Vago, fue a la estética y lo peinaron de Elvis Presley. No es creíble, porque soy caro. No es creíble. Ese no es un buen chisme. Ese no es creíble. ¿Cuándo un chisme es creíble? Cuando hay elementos de la realidad de los que se desprende que lo que se afirma puede ser posible. Puede ser posible. Por ejemplo, alguien que no está en la Ciudad de México me ve con un saco medio grueso, puede decir, pues debe estar haciendo frío en la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué?
por la ropa que traigo, pero pudiera suceder que no. Pudiera suceder que haga calor, pero que yo tenga algún tipo de malestar o algún trastorno que me haga sentir frío cuando el resto de las personas sienta calor. Entonces, es una inferencia, es una inducción que no necesariamente es cierta. El chisme, entonces, de lo que se basa es en verosímil, ¿no? En la verosimilitud. Cuando yo veo la foto del candidato con la que parece que es su esposa y con los que parece que son sus hijos, yo el mensaje que recibo es un hombre de familia. Es un hombre de familia. ¿Por qué? Porque hay una imagen que me lo está presentando como tal. Y si para mí es relevante que quienes nos gobiernan, o sea, si es parte de mis criterios de toma de decisión, sean gentes que conozcan la complejidad de vivir en familia, pues puede ser que me sienta inclinado a votar por esa persona. Ahora, puede suceder en un extremo que esa familia ya no exista, que esas personas que están en esa imagen estén peleadas, o que no estén peleadas, pero ya ni vivan juntos, ya no haya convivencia, ya no haya nada de nada. Puede suceder en un caso más extraordinario que incluso ni siquiera esté casado, ¿no? Que simplemente pues es una modelo y son modelos que se contrataron para efectos de la foto, pero suenan o se ve verosímil, ¿no? Yo no puedo, no debería poder ganar una discusión jurídica, una discusión de derechos, meramente con argumentos verosímiles, sino con argumentos que puedan probar. Pero la discusión política sí la puedo ganar solamente a partir de verosímil. La discusión política sí la puedo ganar a partir solamente de argumentos ad hominem, ¿no? Sí puede ser que la gane. Y entonces, alguien de ustedes en este momento de la sesión me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, ¿pero no le parece que eso está mal? ¿No le parece que no debería permitirse eso? ¿No le parece que la decisión siempre debería ser una decisión racional? Y entonces lo que yo diría es, estamos hablando de política. Hablar de democracia es hablar de política, lo cual implica hablar de emociones. Y nadie gana una elección solamente por la razón. Necesitas emocionar. Por ejemplo, si vas a hablar, si necesitas los votos para cambiar un estado de cosas, para que la gente te lleve con un programa que es totalmente distinto al que está, ¿tú qué tienes que hacer? Surgir una narrativa de la necesidad del cambio, ¿no? De que lo que tenemos está mal y que es necesario cambiar. Pero más aún, y esto es más importante, esto es más importante, una narrativa en la cual un ciudadano, ciudadana, vas a ser parte de ese cambio. No porque gobiernes, sino porque lo vas a hacer posible. Y entonces vas a poder decirle a tus hijos, vas a poder decirle a tus nietos, somos parte de. ¿Fijas? Cuando se da la emoción, se da la convicción. Si no hay emoción, no hay convicción. Por eso decía yo que los políticos, políticas, son tan conscientes de su imagen y son tan conscientes de la retórica. El otro elemento del clásico del diálogo, para hablar de debate, para hablar de argumentación, es, decíamos, el respeto por la persona y el compromiso de llegar a una solución o a una conclusión. Cuando nosotros vemos un programa de debate o cuando vemos un debate en las elecciones, no hay un compromiso por llegar a una solución. O sea, ¿cómo son los debates, no? Normalmente se dice, bueno, vamos a discutir en 3 bloques y el primer bloque va a ser de transporte, ¿no? Entonces, cada candidato va a dar su opinión acerca de cómo está el transporte en la ciudad o en el estado o en el municipio o en la comunidad. Va a decir que está muy bien, va a decir que está muy mal y lo que podría hacer para que se conserve o lo que podría hacer para que se mejore. Pero no se va a llegar a una propuesta común, ¿no? Porque la finalidad no es esa, la finalidad es presentar las opiniones, las opciones, las visiones, nada más. Pero en una elección democrática, digamos que la finalidad como tal sí es llegar a un resultado. ¿A cuál resultado? A la definición de quién va a gobernar. O, si hablamos de mecanismos de democracia participativa, a la definición de un asunto público por medio del voto popular. Pero esto implica un preacuerdo. El preacuerdo es, si mi opción pierde, pero las elecciones fueron legales y fueron justas, voy a aceptar el resultado, ¿no? Ahora, cuando hablamos de democracia deliberativa,
esto es distinto. En la democracia deliberativa, yo lo mencionaba al inicio de nuestra sesión, de lo que estamos hablando es de cómo la ciudadanía participa en la toma de una decisión política, pero no toma esa decisión. Los ejemplos que yo ponía eran el Parlamento abierto y el Cabildo abierto. Pensemos, por ejemplo, en los últimos parlamentos abiertos que hemos tenido a nivel federal, ¿no? El de la reforma electoral y de la reforma energética. Entonces vamos a suponer que a este parlamento, a la reforma electoral, pues vieron que el compañero Benito le sabe estos temas, y entonces lo invitaron. Entonces fue Benito y habló y le dijeron, a ver, venga usted a hablar de propaganda gubernamental. Entonces Benito fue y habló y dio su opinión. Así. Y después ve el documento final del dictamen y dice Benito, es que no recogieron nada de lo que yo dije. Él podría decir, es que debía. La respuesta es, porque es democracia deliberativa y no democracia participativa. En la democracia deliberativa, entonces, la visión de la argumentación es la necesidad de escuchar lo que dicen quienes acuden, una escucha activa, esto es, implica una seriedad hacia lo que se está diciendo, una atención a lo que se dice, lo cual implica, por ejemplo, pues el adecuado procesamiento de la información, lo cual implica, por ejemplo, que estén las personas decisoras, no nada más sus asesores. O sea, si es un parlamento, tienen que estar los diputados y las diputadas, o los senadores y las senadoras. Si es un cabildo abierto, quienes estén en la presidencia municipal y quienes estén en las regidurías y en las sindicaturas. No nada más, pues, mandamos al intendente a que escuche y nos haga un resumen, ¿no? Dos, un adecuado tratamiento de esa información y la evaluación de la misma para la toma de decisión. Pero además, la posibilidad de que acuda cualquier persona que quiera hacerlo. O que no sea algo abierto solamente a expertos y expertas, sino a personas que consideren que pueden aportar algo a la discusión pública. Pensemos, por ejemplo, en un cabildo abierto. Creo que son ejemplos que podemos tener mucho más cercanos. Un cabildo abierto sobre una obra pública. Se van a abrir, se plantea hacer un distribuidor vial ahí en el lugar donde tú vives. Bueno, a ver, es muy distinto el cabildo abierto a la consulta con expertos. La consulta con expertos es, a ver, vamos a hacer un panel con el colegio de ingeniería, con el colegio de arquitectura, que vengan sus mejores gallos, que vengan sus mejores ingenieros y arquitectas a que nos hablen de cómo debe ser la obra, del suelo, de los costos, de los materiales, resistencia, tensiones, todo eso. Ok, esa es una cosa. Pero la consulta con el pueblo, o digamos, el cabildo abierto es todo el que quiera venir a participar. Y entonces va a venir el compañero Oscar o la compañera Surizadán, que no son ingenieros ni arquitectas, pero que dicen, oiga, yo vivo aquí junto, a mí me preocupa que se haga esta obra, si lleva mucho tiempo, y yo no puedo, como presidente del Estado, decir, no, espérame, a ver, muéstrame su título, hasta que no le muestre su título, yo no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque es cualquier persona que puede ser que viva o que va a vivir con la decisión. Y no se puede esperar que acudan con razonamientos técnicos. O sea, no se trata de que lleguen con un estudio del suelo y de la resistencia de los materiales. Se trata de que transmitan su conocimiento muy general, sus inquietudes o sus vivencias para la construcción de ese acuerdo. Entonces, también aquí la argumentación es distinta, porque no es una argumentación que se construye desde un saber específico, sino es una argumentación que se construye desde la multiplicidad de los saberes, de lo holístico y de la experiencia absolutamente personal. Último, y esto es importante, la argumentación en democracia siempre está, como cualquier otra, pero particularmente, siempre está supeditada a la experiencia de las personas. Esto no implica necesariamente la falacia del todo por la parte, pero sí entender que las personas somos, como decía Heráclito, o sea, en el río, el agua que es la misma. O sea, nosotros vamos cambiando y vamos adquiriendo experiencias y pensémoslo positivamente, vamos madurando. No somos las mismas personas que fuimos hace 1, 2 o 3 años, o 2 meses, o 10 años. Lo cual implica que nuestras posturas pueden ir variando a lo largo del tiempo. Y nuestras convicciones van cambiando.
no porque no las tengamos o porque sean febles o débiles, sino porque vamos cambiando nosotros mismos. Y eso modifica nuestra lectura, nuestra interpretación de los hechos. Y eso modifica también las razones que damos. Quiero, antes de pasar a las preguntas y los comentarios, concluir con un ejemplo. Y sí, con ustedes sea un ejemplo personal, pero no pongo los ejemplos de Víctor Manuel, eso que nos lo cuente, o los ejemplos de Julio, que nos platiquen ellos. Un ejemplo personal. ¿Te ha sucedido que lees un libro, ves una película o un capítulo de una serie que te gusta mucho? Entonces constantemente relees el libro o vuelves a ver ese capítulo. Fue muy clásico, por ejemplo, el capítulo final de Los Sopranos, pero cualquiera que ustedes quieran. Pensemos en algún capítulo de Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? O de Better Call Saul, o de quien ustedes quieran. Y la primera vez que lo ves, entendiste algo. La segunda vez, no me había dado cuenta de esto. La tercera vez, híjole, no, lo que quisieron decir fue esto distinto. O sea, le vas dando sentidos significados o sentidos distintos. ¿Te ha pasado? Por ejemplo, con un libro, por ejemplo, decía yo con una película, por ejemplo, con una serie. A mí me pasó con Pedro Páramo. O sea, la primera vez que leo Pedro Páramo, yo pensé que era como los resabios en la novela de la Revolución. La segunda vez, yo pensé que era la alegoría de la relación padre-hijo cuando el padre está ausente. Y después escucho a Juan Rulfo en una entrevista con Joaquín Soler Serrano, y Rulfo dice, Pedro Páramo es mi novela de fantasmas. Y yo digo, ay, güey, tiene toda la razón. Clarísimamente es una novela de fantasmas. Pero lo importante es que mi interpretación era distinta de la del autor. Pero además, mis interpretaciones fueron siendo distintas a lo largo del tiempo. Y no porque el texto haya cambiado. No porque ese capítulo de la serie que te gusta o porque esa película haya cambiado. Sigue siendo la misma. Sino porque tú le das un significado distinto. Por ejemplo, a quienes les gusta Star Wars, ¿no? ¿A quienes les gusta Star Wars aquí? Levantaron la manita. ¿A nadie le gusta Star Wars? Bueno, entonces no voy a poner ese ejemplo porque no sería útil, pero creo que el que he puesto podría ser. Bien, yo quisiera dejarlo hasta aquí. Tenemos un buen tiempo para preguntas, reflexiones, comentarios, porque creo que pudiera ser muy interesante. Entonces, quien quiera empezar, por favor. Quien quiera empezar. Dale, Oscar, adelante. Hola, buenos días, doctor. Bueno, a mí como que se me cruzan un poco los cables con todo esto. Yo la verdad es la primera vez que tomo pues un diplomado de estos, ¿no? Porque considero que son un poco más especializado. Yo la verdad no soy abogado, soy de profesión contador, pero como que, por ejemplo, ahorita mencionábamos que, por ejemplo, o sea, la argumentación, entendí como que es una práctica argumentativa, ¿verdad? Algo así. Entonces, me preguntaba yo, como que los cables me hacen corto, porque si la argumentación es una práctica argumentativa como que de la democracia, ¿por qué se usa para justificar decisiones de manera no democrática? Era lo como que veíamos ayer, ¿no? Porque democracia sería que todos formen parte de una decisión, pero resulta, por ejemplo, que es una decisión que es a lo mejor tomada, no sé, en un tribunal y el que decide, pues es el juez o no sé si plantearlo así. Entonces es ahí donde como que me genera un poco de confusión. Ok. Trataré de ser claro. La argumentación es dar razones. Yo distinguiría entre interpretar y argumentar. Interpretar es ver un hecho y darle un sentido, dar una significación. Ponía el ejemplo de quien da la bendición en el acto político, ¿no? Entonces, ahí tenemos un hecho de la realidad que se tiene que interpretar. Le tenemos que dar un sentido, un significado, ¿no? Hay una vieja discusión, no quiero entrar en ella, salvo que ustedes así lo quieran, entre si interpretar es
encontrar el significado que ya está ahí, o interpretar es dar un significado que puede no estar en el hecho, sino en el contexto, ¿no? Pero eso es interpretar. Argumentar es dar razones de por qué tu interpretación es la correcta. Si yo les pongo aquí el video, digo, no sé que exista, ¿no? Pero si yo les pongo aquí el video de ese hecho y ustedes ven que es efectivamente un acto político, ven que el candidato se levanta, ven que avanza hacia él su mamá y le da una bendición, entonces yo les pido, a ver, ¿y esto qué significa? A lo mejor tú, Oscar, me dirías, pues es una mamá que le está bendicionando a un hijo. A lo mejor Manuel nos dice, bueno, es que ahí se está usando un elemento religioso en un acto político, ¿no? Entonces, están dándole una lectura, o sea, interpretar es darle una lectura al hecho distinta. Entonces, mi siguiente pregunta sería, Oscar, ¿y tú por qué dices eso? ¿Por qué crees que lo que dice Manuel está mal? ¿O por qué no te convence lo que está diciendo Manuel? Y yo le tendría que decir a Manuel, ¿por qué lo que dice Oscar no te convence? Y entonces entramos ahora hacia la argumentación. Tienen que dar razones. Y entonces a lo mejor tu razón, Oscar, sería, bueno, a ver, atendiendo a los datos estadísticos, tenemos que en México el 80 y, me voy a inventar la cifra, el 86, pero más o menos, el 86% de la población mexicana es católica, el acto de dar la bendición es un acto propio de la fe católica, por lo tanto, lo más probable es que simplemente sea una mamá y un hijo que son católicos y que la mamá le está dando la bendición como una costumbre del pueblo mexicano. Y entonces te escuchamos y decimos, suena razonable, suena razonable. Pero escuchamos lo que dice Manuel y Manuel nos dice, bueno, lo que tenemos es un acto político, porque fue un acto de campaña donde se está pidiendo el voto. Y tenemos un mandato constitucional, una disposición constitucional que dice que debe haber separación entre las iglesias y el Estado. Y tenemos un mandato de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que dice que en la propaganda y en los actos políticos no se pueden utilizar elementos religiosos. La bendición es clarísimamente un acto religioso propio de católicos y ortodoxos. No nos importa si fue la bendición católica, que es en un sentido, o la ortodoxa, que es en otro. Simplemente que es un acto religioso. Por lo tanto, tenemos actos religiosos o tenemos un símbolo religioso en un acto político y debe ser sancionado. Y entonces lo escuchamos y decimos, bueno, también suena razonable. Ahora, desde luego no podemos caer en el relativismo moral, ¿no? Y decir, bueno, pues tiene parte de razón y el otro también tiene parte de razón. Tenemos que tomar una decisión, ¿no? Acerca de si el acto es o no ilegal. Entonces tenemos que escucharlos. Pero, ¿quién nos va a convencer? Quien sea mejor argumentando. ¿Quién es mejor argumentando? Quien da mejores razones. Ahora, si la discusión fuera una discusión jurídica, probablemente esta reconstrucción que yo hice de tu hipotético argumento, Oscar, y lo hice así porque tú mismo estás diciendo que no eres abogado, o sea, lo estás haciendo con todo respeto, ¿no? Probablemente la argumentación jurídica diríamos, no nos convence porque, pues, ¿dónde está la premisa normativa? ¿Dónde está el sistema jurídico? No está eso en tu argumentación. Pero si fuera una discusión pública, con una discusión democrática, con cualquier ciudadano, a lo mejor tu argumento gana. O sea, a lo mejor tu argumento convence más. ¿Por qué razón? Porque estás partiendo de una realidad palpable para cualquier persona, que es la mayoría de la fe católica en México, ¿no? Entonces, el mejor argumento no es necesariamente el que está mejor construido. El mejor argumento es el que se adapta al público al cual va dirigido. Si yo voy a dar un discurso político, quiero arengar a la multitud para que voten por mí, y lo único que hago es citar jurisprudencia y citar autores, los voy a aburrir. Lo que voy a conseguir es que no voten por mí. Pero si yo apelo a nuestra historia común, si yo apelo a nuestras tradiciones, si yo apelo a las luchas históricas de nuestro pueblo, porque estoy estableciendo una base común con ese público, ¿no? Entonces, tratando de responder a tu planteamiento, Oscar, yo reiteraría, interpretar es dar sentido, argumentar es dar razones de ese sentido. Ahora, ¿por qué decías tú? ¿Por qué se argumenta en contextos no democráticos? Bueno, porque somos un Estado constitucional. Y en el Estado constitucional, todas las autoridades tienen que fundar y motivar. Fundar es decir, ¿qué artículos de la ley estás aplicando? Motivar es
¿Por qué se aplica en el caso concreto? Dicho de otra manera, motivar es esencialmente argumentar. Toda autoridad en México, toda, desde el más humilde inspector de comercio en la vía pública del municipio de Chingahuapan, Puebla, hasta la presidenta de la Suprema Corte, están obligados a motivar. Dicho de otra manera, están obligadas a dar razones. Razones necesariamente jurídicas. Desde luego, en un tribunal, sobre todo en un tribunal constitucional, pero en todos los tribunales, la argumentación que tú te vas a topar es una argumentación jurídica. Debe ser una argumentación jurídica, basada no solamente en citar artículos, sino en referirse a principios, a la moralidad del sistema jurídico propio, a los principios constitucionales, principios generales del derecho, lo cual a veces la vuelve una argumentación muy compleja, muy difícil, muy densa, pero porque debe de ser así, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque el público al que va destinado es un público especializado, ¿no? Es como si tú nos quisieras convencer de que determinado arqueo que tú hiciste está bien hecho solamente con términos técnicos contables. ¿Quiénes te van a entender? ¿Quiénes sean contadores? ¿Quiénes sean contadores? Pero cuando pasamos a la argumentación democrática, como el público es un público heterogéneo, tú tienes que partir de la base de que es un público racional, sí, pero también un público emocional, y que no es un público técnico experto, ¿no? Entonces, se explica de otra manera. Los razonamientos deben ser otros, porque el público es distinto. Dicho en palabras más llanas, el orador o la oradora siempre se tiene que adaptar al público. ¿Ok? No sé si más o menos respondí tu inquietud, Oscar, si pude ser más claro. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Tenemos muy buen tiempo. Julio, adelante. Buen día. Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Aquí nada más, me gustaría si pudiera ahondar un poquito más en el tema de la democracia, deliberativa, porque apunté un requisito que mencionaba usted, la ciudadanía informada. Voy a citar un ejemplo y usted me corrige. Hace algunos ayeres, a través de una consulta, se determinó a dónde cambiamos el aeropuerto. Y dijimos, lo mandamos a, creo que Santa Lucía, o decimos, o se queda en Texcoco. Y lo mandamos a la ciudadanía. Lo digo con todo el respeto, porque incluso mis padres participaron, ¿eh? Bueno, yo le puedo decir, mis padres nunca han volado. Entonces, bueno, ¿fue una decisión válida? Sí. ¿Fue democrática? Sí, porque participaron. Bueno, pero ¿qué tan informado puedo estar o cuáles son esas reglas para que yo pueda participar? Porque si simplemente es el hecho de una persona suma, hoy estamos viendo unos resultados que no afortunadamente son los mejores. Entonces, cuando Gargarella habla de estos requisitos para participar, ¿realmente a qué se refiere con esta ciudadanía informada? Porque si es así, entonces se volvería medio elitista, donde no todos podrían participar. ¿Sí? Digo, entonces no sé si me podría medio orientar o lo estoy sesgando. Muchas gracias, doctor. Gracias, Julio. Más bien creo que yo no fui claro, porque es lo que tú estás poniendo, o sea, la consulta, los requisitos, no son mecanismos de la democracia deliberativa, sino de la participativa. Entonces, ahí tenemos que trazar esta distinción, pero lo que observo es que seguramente yo no fui claro. En la democracia participativa es la ciudadanía decidiendo un asunto público, como una obra pública, tal y como tú lo estás diciendo. Ahora, ahí la discusión es quién puede convocar. Y normalmente la respuesta es, pueden convocar ciertas autoridades
o puede convocar un porcentaje del cuerpo electoral, un porcentaje de la lista del padrón nominal, que juntan firmas y se hace la convocatoria. Como pasó con la revocación de mandato, ¿no? Que fue porque se juntaron las firmas. Bueno, entonces se da. ¿Y quién participa? Cualquier persona. ¿Sobre qué? Sobre asuntos públicos, ¿no? ¿Cómo toma su decisión cada persona? Pues exactamente igual que cuando decidimos por quién vamos a votar, con parámetros absolutamente personales, justamente para evitar lo que tú muy bien y con mucha precisión apuntas, que es una postura elitista, ¿no? O sea, la postura elitista de la democracia, que yo creo que no es democrática, es decirle a la gente, no, es que tú tienes que considerar estos y estos y estos y estos elementos. No, ni madres. En democracia partimos de la igualdad y al momento de votar, cada quien establece sus parámetros. Cada quien establece sus parámetros. Puede ser que los que yo establezca a ti te parezcan inadecuados, o a Vicente, o puede ser que los que establezca Vicente le parezcan inadecuados a Manuel, no importa, partimos de la igualdad. Ahora, cuando hablamos de la democracia deliberativa, es distinto, porque en la democracia deliberativa la ciudadanía participa aportando elementos, información, opiniones, pero no toma la decisión. ¿Y por qué decía yo ahí que debe ser informado? Ahí es como, más bien, se tiene que entender como una obligación de la autoridad. A ver, supongamos que un órgano electoral local va a convocar una consulta, una consulta popular, pero sea un foro, como una forma de democracia deliberativa. Y dice, a ver, yo quiero tomar acciones afirmativas a favor de estos grupos. Pensemos, personas de la tercera edad, comunidad LGBTIQ y personas afromexicanas, por pensar en tres grupos. Vamos a organizar un foro con cada uno de estos grupos. Ok. Y entonces llegan al primer foro, convocan el primer foro, entonces llega. Ok. La gente necesita tener información previa. O sea, quien quiera participar necesita tener información previa. Por ejemplo, ese hombre que está convocando ya tiene un proyecto. Y si tiene un proyecto debe de subirlo a la página y las personas que quieran participar deben poder conocerlo para que puedan opinar sobre él, ¿no? Tiene estudios previos, esos estudios deben estar abiertos para que quien quiera participar pueda conocerlos y pueda opinar. Realizó algún foro con expertos que compartan los videos para ver qué dijeron. De manera que cuando yo llegue a hablar al foro, no sea solamente mi opinión, sino la información que la autoridad tiene. Por ejemplo, un parlamento abierto, vamos a discutir sobre tal iniciativa. Ok, ¿cuál es el primer requisito para que se pueda dar la participación informada? Que la autoridad dé publicidad de la iniciativa. Sería un absurdo decir, vamos a discutir la iniciativa de, no sé, un código procesal civil federal. Ok, ¿y dónde está el código? Ah, no, es que ese no te lo puedo enseñar. Bueno, ¿dónde está la iniciativa? No, no te lo puedo enseñar. Entonces, ¿cómo quieres que participe? ¿No? Entonces, ahí se plantea la idea de la ciudadanía informada, pero no como una obligación de la ciudadanía, sino como una obligación de la autoridad, porque la autoridad es la que está diciendo, ven, tomar la decisión. Por lo tanto, te tengo que compartir la información. Era más bien en ese sentido, Julio. Muchas gracias. Espero haber precisado un poquito la distinción. Doctor. De hecho, largaré la... Ahí ya me escuchan de nuevo. Gagarin es muy crítico de la democracia plebiscitaria, no le gusta mucho. Esto de las consultas populares y demás, de los plebiscitos y referendos, él prefiere los mecanismos de liberación. Porque él dice, y creo que tiene razón, dice, a ver, es que cuando tú votas, por ejemplo, por un candidato o una candidata, cuando tú votas en un plebiscito o en un referéndum, tú tienes que tomar una decisión que no admite matices, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, que tu respuesta en realidad tendría que ser condicional. O sea, sí voto por este candidato, siempre y cuando esta cosa que está proponiendo no la haga porque no me gusta. Pero no lo puedes hacer. O sea, o votas por ese candidato o votas por otro, te abstienes. No puedes matizar. En una consulta popular, en un plebiscito, en un referendo, no puedes matizar, ¿no? El ejemplo es Estados Unidos. En Estados Unidos, todas las constituciones locales, con excepción de Delaware, todas las constituciones locales, con excepción de Delaware, se someten al voto popular en referendo. Pero cuando se reforman, cuando se va a adoptar una nueva. Pero imagínate, son, no sé, me voy a inventar un número, 25 artículos, porque son artículos, 70 artículos.
Y de 70 artículos, tú medio conoces 20. Y de los 20 estás de acuerdo en 15. En 3 tienes dudas y 2 no te gustan. Pero tú no puedes decir, bueno, es que si cambian esto y modifican aquello y ponen esto. Tú tienes que decir o sí o no. ¿No? O sea, por eso es reduccionista. Ahora, es que es eso, es elegir entre uno y otro. Dice, la democracia liberativa, la ventaja que te da es que te sientas y expones. O sea, das razones, argumentas. A mí no me parece esta decisión por estas y estas razones. Con esto estoy de acuerdo por estas y estas razones. Esto creo que se puede modificar si tomamos en cuenta esto y esto y esto y esto. O sea, la democracia como un ejercicio de diálogo, más allá de como un ejercicio de mera decisión. Entonces, por eso Gargarella no es, digamos, muy partidario de estos mecanismos. Ahora, tampoco es que diga que nunca se deban de usar, sino lo que dice es que no se debe gobernar todo el tiempo, básicamente, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Fíjense, les platico, estoy como parte del tribunal del sínodo de una tesis de doctorado en ciencias políticas que en una y el planteamiento muy interesante es acerca de la revocación de mandato. Y lo que plantea uno de los temas que estudia el sustentante es, a ver, hay quien dice que la revocación de mandato solo debe ser un instrumento de la oposición. Hay quien dice que la revocación de mandato puede ser un instrumento del gobernante para legitimarse, ¿no? Y la postura que él plantea en su tesis es que ambas son verdaderas, que puede usarse como un instrumento de la oposición política para remover a un gobernante cuando lo perciben débil, pero que también puede ser un instrumento del gobernante para aumentar su legitimidad democrática. Tiene que ver justamente con todo esto, ¿no? Por eso lo cito. Muy bien, muchas gracias, Julio. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Tenemos buen tiempo. Sus preguntas me han permitido profundizar y aclarar conceptos que seguramente no fui muy claro en la exposición. Muy bien, ¿quién más? Si no es así, si no hay más participaciones, yo pudiera concluir. Dan, adelante, Dan. Ay, se fue de la reunión. Bueno, ya ven que luego la tecnología nos juega. Ya, ahí, activa tu micro y te escuchamos. Sí, primero gracias por la conferencia, maestra, es un placer escucharlo, varias veces visto en diferentes foros, muchas gracias por compartir su conocimiento. De lo que hemos platicado hoy, llego a una conclusión que además de ser un ejercicio de comunicación y en este aspecto en particular democrático, la argumentación está muy ligada a las capacidades de razonamiento del individuo que está argumentando. Entonces, ¿qué papel, desde su perspectiva, juega la formación educativa de la población en general en desarrollar sus capacidades argumentativas, especialmente en esta época del consumo indiscriminado de las redes sociales? La verdad es que pones el dedo en la llaga, ¿no? Y que obliga a una toma de posición que es muy interesante. Yo creo que tiene, sin ser yo un sociólogo de la educación, pero yo creo que tiene que ver con cómo es nuestra sociedad. La hipótesis que lanzo es que una sociedad con tintes preponderantemente autoritarios es una sociedad poco dada al diálogo, por lo tanto poco dada a la argumentación. Cuando pensamos en sociedades muy jerarquizadas, en sociedades acostumbradas a que alguien manda y alguien obedece, ¿no? Y entonces, cuando alguien manda y alguien obedece, el argumento no es necesario. Lo que se requiere es la instrucción, ¿no? Como dicen, las órdenes se acatan, no se cuestionan. Las órdenes se ejecutan, no se preguntan, ¿no? Entonces, cuando pensamos en sociedades que son así, entonces son sociedades, uno, que no están acostumbradas a argumentar.
Dos, que no se enseñan a argumentar, porque no se vuelve, porque no es una habilidad necesaria, ¿no? O sea, cuando lo necesario es mandar, lo relevante, lo importante no es dar razones, sino simplemente saber mandar, ¿no? O sea, saber dar instrucciones. Y saber dar instrucciones es qué se quiere, cuándo se quiere y cómo se quiere. Punto, se acabó, sin dar mayores razones. A mí me da la impresión de que nuestra sociedad, y si vemos datos, no sé, estoy pensando en el Latinobarómetro, por ejemplo, ¿no? Nuestra sociedad sigue siendo una sociedad muy vertical. Y incluso hacia adentro de las familias, ¿no? Y eso implica que le damos en ocasiones poco peso a la argumentación y somos poco dados a la misma. Lo voy a intentar poner con un ejemplo. Argumentar implica dos cuestiones. Implica que yo te estoy dando razones, pero también implica una apertura tuya a escucharme. Y como he escrito en alguna ocasión, a veces los otros tienen la mala educación de convencerte, ¿no? Entonces, argumentar no solamente es dar razones, sino que tú estés abierto a las mismas y que entonces tú puedas decir, me convence lo que el doctor Varo está diciendo. O que puedas decir, de buena fe y después de escucharlo, sigue sin convencerme, ¿no? Me parece que muchas veces nuestra sociedad más bien es, cuando yo estoy hablando, tú estás pensando en cómo refutarme. No estás pensando en mi razón, no estás abierto a mi razón, estás pensando cómo refutarme. Entonces, una educación para la democracia, una educación cívica, implicaría dos cuestiones. Implicaría cómo construir argumentos, que sí pueden tener elementos emocionales, pero también tienen que tener elementos racionales. Pero también cómo estar abierto a escuchar a las otras personas y aceptar que en ocasiones me pueden dejar convencer. Porque pareciera ser que, sobre todo en ciertos entornos de nuestra sociedad, dejarte convencer es mostrar debilidad. No mostrar racionalidad, sino mostrar debilidad. Entonces creo, Dan, que ahí pones el dedo en la llaga y me parece. ¿Ya me escuchan? Perdón, es que estamos estrenando equipos y aulas, como pueden ustedes ver. Ojalá nos visiten y las conozcan in situ. Esto nos genera algunos problemas técnicos, pero bueno, creo que han sido menores, ¿no? Pero decía yo que esta última pregunta me permitió hacer justamente lo que iba a hacer, o sea, como que cerrar, ¿no? Un poquito la discusión o el diálogo que hoy hemos tenido. Al final de cuentas, este es un diplomado, nada más, no es un doctorado, una maestría y esta es una sesión, nada más, donde la idea es apuntar a algunos elementos, pero sobre los que ustedes van a tener que profundizar. Probablemente no haya dicho yo nada nuevo. No aspiro a la novedad, ¿no? Seguramente son cosas que ustedes ya sabían. Lo que he tratado un poquito es de cómo irlas articulando y demostrar cómo puede ser que funcione la argumentación y por qué es relevante la argumentación en democracia. Pues no me queda sino agradecerles, desearles que tengan un buen día y que desde luego concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor, que esté bien, cuídense.